Buenas, buenas, bueno, estamos en un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo eliminar las redes del Club Total Play que se generan en los routers, todas esas cosas. Este es un tutorial muy definitivo, voy a hacer primero una explicación teórica y luego te voy a enseñar cómo hacerlo. Si quieres saltarte la explicación lógica está bien, bríncate por ahí de la mitad del video. Por aquí te voy a dejar el segundo, así que comencemos. Ok, bueno, comencemos con este video, ¿no? Para empezar, ¿qué es lo del Club Total Play o qué es esta cosa, ¿no? Que vamos a desactivar. Cuando nosotros contratamos Total Play, el servicio de Total Play de internet, de cualquier cosa, nos van a ofrecer un servicio que se llama Club Total Play. ¿Qué se llama o para qué hace referencia todo esto? Mira, cuando tú contratas tu servicio de internet, te va a dar tu red, ¿no? Por ejemplo, red Wi-Fi. Esta va a ser tu red de tu casa, ¿no? Cuando tú aceptas unirte a lo del Club Total Play, tu modem le estás dando la indicación de que cree una red totalmente aparte que se llama Club Total Play, ¿no? Total Play. Esta red va a ser totalmente pública, va a estar abierta para cualquier persona se puede conectar a esta red, pero esta red no le va a dar internet a cualquier persona, ¿no? Le va a dar internet a cualquier persona que tenga un contrato, una suscripción, un convenio con Total Play. Cuando tú contratas tu servicio de Total Play te dan un nombre de usuario y una contraseña. Estos dos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si tú te quieres conectar al servicio de Club Total Play, para tener acceso a internet te va a pedir tu nombre de usuario y tu contraseña. Si tú no metes ningún nombre de usuario y ninguna contraseña, puedes estar conectado a la red, sí, pero no te va a dar ningún acceso a internet. No vas a poder entrar a Facebook, a YouTube ni nada de eso. No te va a dar acceso a internet. Pero bueno, como te digo que es una red pública, una red abierta, cualquier persona se puede conectar a esta red. En caso de que, por así decirlo, tú tengas un restaurante o tu casa esté en un lugar público o algo así por el estilo y se conecten muchas personas a la red Club Total Play, pueden saturar tu servicio de internet y tu red principal, la que contrataste con el servicio, puede que sea lente, puede que se vea defectuosa, puede que se vea pues con una señal intermitente, ¿no? A eso es a lo que hace el servicio, lo del Club Total Play. Te digo, al momento de que tú aceptas el servicio, puede que te diga, ¿quieres aceptar lo del Club Total Play? En ese momento se crea una red aparte. Ahora, hay algunas personas que no aceptan este contrato y de todas formas se les crea una red llamada Club Total Play. En este video te voy a enseñar a cómo eliminar esta red, pero no sé si sea un método totalmente definitivo. Yo hice este método que te voy a enseñar ahorita en unos segundos y llevo, por así decirlo, casi todo un mes o más de un mes sin que me vuelva a aparecer la red de Club Total Play, ¿no? Hice el proceso, se eliminaron las redes, aún tengo acceso a lo que es el Club Total Play, o sea, yo me puedo conectar a las demás redes, me pide mi contraseña, mi nombre de usuario, las introduzco y me da total acceso, ¿no? Pero la red del Club Total Play ya no existe en mi modem, ya no se ha creado. Te voy a enseñar a hacer todo esto, así que bueno, para este proceso vamos a necesitar ya sea de una computadora, de algún teléfono, de alguna tableta, pero debes estar conectado forzosamente a tu red Wi-Fi, ¿no? Vamos con el proceso. Ahora sí, bueno, pues vamos con el video, ¿no? No sé si se vaya a ver bien o mal, pero pues no me acomoda. Tengo el tripié, voy a ver esto cómo lo hago. Tengo aquí una tableta que está conectada al Wi-Fi, que vamos a desactivar lo que es la red, ¿no? Déjenme subo un poquito lo que es el tripié y como ven aquí está el logo del Wi-Fi. Vamos a ir a la configuración, internet. Y vamos a necesitar estar conectados a nuestra red Wi-Fi. Como ven, yo ahorita estoy conectado. Aquí pues viene mi nombre. Aquí viene conectado. Y es la única red. Ya no... Como ven, estoy aquí. No aparece ninguna red Club Total Play porque ya la eliminé, ¿no? Ya no me apareció. Es muy importante que para este proceso estés conectado a tu red Wi-Fi, a la que vas a quitarle lo del Club Total Play, todo eso. ¿Por qué? Porque vamos, mira, aquí me apareció una red, pero no es de mi casa porque está muy lejos. La señal la marca muy lejos. Pero bueno, es muy importante porque vamos a sacar dos direcciones IP, que es las direcciones IP. Vamos a entrar a nuestro modem para cambiar la configuración. Vamos a darle clic aquí a nuestra red Wi-Fi y vamos a buscar abajo algo que diga puerta de enlace. Aquí como puerta de enlace, dirección de puerta de enlace, es la misma. Como ven, vienen unos números, viene 192.168.100.1. Esa dirección la anotamos o no la aprendemos como tú quieras. Ahora lo que vamos a tener que hacer es irnos a nuestro navegador. Déjenme abro mi navegador.
Ahí está, ya lo tenemos abierto. Y en nuestra barra de búsqueda, donde ponemos buscar canciones o lo que sea que estés buscando, anotamos esos números que acabamos de ver, ¿no? 192.168.100.1. Aquí te digo que es muy importante que estés en tu red Wi-Fi, porque si no, no te va a aparecer algo como esto, ¿no? Anotas la dirección de la puerta de enlace, puede que sea diferente a la que yo te mostré en este video, la anotas tal cual como viene y te debe de aparecer algo como esto, ¿no? Aquí dice Welcome to Huawei Web Page for Network Configuration. Bienvenido a la página de Huawei para la configuración de la red. Esta interfaz que nos aparece aquí es la interfaz de nuestro modem. Vamos a acceder a nuestro modem desde nuestra red Wi-Fi, ¿no? Aquí en username y password vamos a anotar lo siguiente. Si tú nunca le has movido a tu modem, nunca le has cambiado la contraseña, nunca le has cambiado el nombre de tu red, aquí te dejo unas posibles nombres de usuario y unas contraseñas para que intentes acceder a tu modem, ¿no? Yo ya he entrado a mi modem y le he cambiado la contraseña, por lo que ya no es ninguna de las que te dejo aquí. Así que simplemente entro aquí, aquí en usuario es root y en contraseña pues déjenme la pongo. Ok, ya puse la contraseña, le damos en login y nos debe de aparecer, bueno, si los datos son correctos, nos debe de aparecer el menú de configuración de nuestro modem. Como ven, aquí me aparecen configuraciones como por ejemplo los dispositivos que están conectados por medio de Wi-Fi a mi red, los dispositivos que están conectados por medio de cable y los teléfonos en caso de que pues tenga algún teléfono contratado, ¿no? Aquí puede que se te haga un poco gorrioso, pero no es tanto así. Simplemente vamos aquí donde viene la antenita, le damos un clic. Es muy importante que tengamos en cuenta que este proceso va a restaurar nuestro modem a modo de fábrica. Todo va a regresar como cuando nos los entregaron totalmente nuevo. Así que en caso de que tú le hayas cambiado el nombre a tu Wi-Fi, va a regresar al nombre principal con el que te entregaron tu equipo. Si tú le cambiaste la contraseña, totalmente va a ser la misma con la que te entregaron el equipo. Si tú configuraste algo aquí en tu modem, ya sea, no sé, alguna dirección DNS, bloqueo por MAC, bloqueo por IP, va a regresar todo como cuando venía de fábrica, ¿no? Bueno, como ven aquí está, vamos a darle donde es, aquí en el modem, como ven aquí está, le damos al modem y le damos donde dice Reset Configuration, bueno, aquí no sé si enfoca mi cámara, Restore Configuration, le damos aquí y aquí nos dice que se va a regresar nuestro modem a modo de fábrica, le damos en aceptar, yo no le voy a dar porque bueno, si no se pausaría todo esto, ¿no? Al momento en el que tú hagas este proceso, tu modem se va a apagar y se va a volver a encender. Al momento en el que se va a volver a encender, si tú pues nunca le has cambiado el nombre a la contraseña y todo eso, puede que te conecte en automático a tu Wi-Fi, ¿no? Yo como te digo que ya le he cambiado el nombre, no me va a conectar a mi Wi-Fi porque es una red totalmente diferente a las que yo tengo actualmente, ¿no? Y bueno, pues de este modo, al momento en el que tú vuelvas a encender o se vuelva a encender tu modem en automático, ya no estarán las redes del Club Total Play, ya no existirán, simplemente va a estar pues tu red normal. Puedes hacer este proceso otra vez para cambiarle el nombre, la contraseña como lo tenías anteriormente, ¿no? Pero si nunca le has cambiado nada, pues allí estaría totalmente todo hecho, ¿no? Ahora, es muy importante que si en algún caso que te aparezca algo así por el estilo como me aparece a mí, le damos aquí donde dice Skip y vamos aquí donde dice Return to Homepage. Como ven, son dos menús diferentes para que te lleve a este menú, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete. Ya aquí pues puedes cerrar tu navegador, ya no importa nada de eso. Y ya, ahí estarían eliminadas los que son las redes, ¿no? Te digo, yo llevo aproximadamente un mes y medio que hice este proceso. Las redes no me han aparecido, los del Club Total Play, y yo aún tengo acceso a lo que son los beneficios del Club Total Play, ¿no? Así que bueno, hasta aquí ya quedó este video. Si te sirvió, déjame saber en la caja de los comentarios con un me gusta, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.